Señor alcalde, autoridades, señora directora general, académicas y académicos que nos acompañan, Julia y Pía, que está llegando, Canales, hija y nieta, y Javier, familia también de Alfonso, señoras y señores. Sea lo primero el dar las gracias al Ayuntamiento de Málaga en la persona de nuestro señor alcalde, siempre tan sensible a cualquier manifestación cultural y tan cercano a ella. Esa tarea tan difícil de conjugar logística y protocolo, sin la cual ningún acto público puede salir bien, se consigue en nuestro ayuntamiento y como ciudadanos lo agradecemos vivamente. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte, unos metros más allá, de Alfonso Canales, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo. Hay escritores que viven ajenos al lugar donde la vida o su afán personal les ha puesto, pero no es ese el caso de Alfonso Canales. Él nació en Málaga y siempre quiso ser malagueño, hasta el punto de que se sintió hondamente fundido con ella. Fue ella misma. Esto no es por mi parte una afirmación retórica, sino que es la consecuencia de conocer la obra del artista, de leerla y de sentirla. Tiene un poema, Alfonso, que titula Ciudad Madre. Ese poema comienza diciendo: es como si yo fuera. ¿Cabe mayor unión que la de confundirse con la propia ciudad? Así fue nuestra Málaga, su Málaga, para el poeta que hoy conmemoramos. Pero hay otro hecho que hoy nos gustaría destacar también. Alfonso Canales fue un hombre que acomodó sus días al laberinto de una biblioteca. Su obra poética y sus libros fueron los dos apoyos de su vivir. La casa debía estar, naturalmente, orientada al norte para que no hubiera fluctuación de temperaturas y así los libros no sufrieran. Era asombroso ver cómo, fuese la cita que fuese, él se levantaba y se iba sin dudarlo ni un momento hacia el estante en el que se encontraba el libro en cuestión. La tenía aquí, 24.000 volúmenes. Esa obra, su obra, igual que la biblioteca, fue creciendo con un gran sacrificio personal y familiar, fruto de muchas renuncias, pero ahí están las dos. La obra para recordarnos que hay otra manera de ver la realidad y de hablar con ella. Y los libros, ahora en la biblioteca de su querida universidad, ordenados y catalogados como quería. Él decía siempre: la universidad es lo más importante que le sucedió a Málaga en el siglo XX. Hoy se habla mucho de memoria. Ese es un buen ejemplo de ella. Una biblioteca como esas, que reciben el nombre de bibliotecas humanistas, reflejan la imagen de un mundo en sí mismas. Las especializadas son de sumo interés para la investigación, pero las humanistas lo son para abarcar la amplia mirada de la que el hombre es capaz y comportan la imagen de un mundo. A pocos metros de aquí, a pocos metros, hay un edificio que está amigado con el arte. En él, Alfonso Canales, solo, con su máquina de escribir, llevaba las letras de la mano hasta hacerlas decir lo que a las propias palabras les cuesta mucho decir, porque el lenguaje siempre tiende a perderse por las ramas. Él agrupaba esas letras y construía unos poemas bellos y profundos
hasta el anonadamiento. Hoy ya no está aquí con nosotros, pero unos pisos más arriba de donde él laboraba, algunos días se oye la voz armónica y potente de otro malagueño, barítono universal. Hay lugares en los que los dioses del arte se asientan para no irse nunca. Este es también un homenaje que la propia ciudad le rinde a diario al poeta, al académico, a nuestro presidente de honor por siempre. Terminaré con el final del poema que al principio les citaba, Ciudad Madre. En su final, y tras hablarnos de ella, de la ciudad, nos dice: mas gozo vivir en ella, mercantil o pobre, antigua y nueva siempre, abolidora de tradición y rica en cántaros dorados, con extractos de peces y estrellas en monedas. Aquí amé, amo y nunca quiero dejar de amar. Todo me dice lo que fui y lo que soy. En esta tierra lo que seré me llama. Muchas gracias. Querido presidente de la Academia de Bellas Artes, académicos, presidente de la Fundación Málaga, querida Julia, Javier, directora general de Cultura, queridos amigos, tus palabras, espléndidas, como siempre brillantes, bien construidas, certeras, nos han permitido recordar, ya lo sabíamos, la altura intelectual y poética de Alfonso Canales. Has querido terminar, y empezabas casi al principio con Ciudad Madre, ese poema precioso de Canales, ¿no? Y queridos amigos, la iniciativa conjunta, pero yo quiero ser sincero y claro, la Academia, el presidente me habló de ello hace ya unos meses, decía, tenemos una cita, un encuentro en noviembre, y no podemos dejarlo pasar, evidentemente. 10 años, ayer se cumplieron, del fallecimiento de Alfonso Canales. Y en vida de él, parece que fue el año 2007, es cuando se hizo este busto por iniciativa municipal, que era totalmente lógico, en homenaje, recuerdo, vinculación, hacer más sólida la vinculación de Málaga, de su ciudad natal, con el gran poeta, como Alfonso Canales, que fue presidente de vuestra academia y que efectivamente amó a Málaga profundamente, ¿no? Pimentel acertó muy bien, ¿eh? Vuestro académico Pimentel, que espero se esté recuperando de su rotura de cadera, ¿no? Acertó muy bien porque la imagen de Canales está ahí saludándonos y recordándonos cuán valiosa fue su presencia aquí entre nosotros. Recuerdo de aquel día, como en sus palabras, porque Canales tenía un cierto sentido del humor, profundo sentido del humor. Decía, vendrán días en que los niños malagueños pasen por aquí y digan, ¿quién era? ¿Quién fue este señor que está ahí, no? Dice, como yo de pequeño me preguntaba sobre los pintores que están inmortalizados en el parque, más o menos, para ser parecida, decía él. Hacía una analogía de lo que le pasaba con lo que piensa y que va a pasar. Bueno, yo creo que el reto que tenemos todos, y la Academia cumple muy bien su tarea, y además habéis preparado una edición facsímil de un libro excepcional, José Manuel, que nada más que por ese libro ya diríamos, está justificada tu existencia. Permíteme que hable en esos términos, que ha hecho tantas cosas José Manuel, nada más que por ese libro, ¿eh? Y por las obras que tiene, los 8 grabados que tiene, ¿no? Pues decía que tenemos que procurar, es el gran reto, de que los niños de Málaga y la población de Málaga no se haga esas preguntas. Que Canales, gran poeta, alguien diría, a pesar de ser poeta, porque parece que ser poeta es tener menos difusión, menos posibilidad de proyección hacia el gran público, y sin embargo, queridos Paco Ruiz Noguera, querido Pepe Infante, los poetas llegáis a la gente, claro que llegáis a la gente. Y Alfonso Canales lo demostraba perfectamente, ¿no? Pues conseguir que una ciudad culta, una ciudad preparada,
una ciudad informada, que conozca no solamente las glorias propias, sino las glorias de España, de la lengua española, etcétera. Canales le diga mucho a la gente y no sea un desconocido, no puede hacer como él bromeaba sobre ese tema. Me alegra mucho que estemos aquí hoy para poner esa corona de laurel en homenaje y recuerdo a Alfonso Canales. Habéis hecho además ese esfuerzo editorial que va a tener lugar luego en un acto posterior. Yo no podré estar en él porque tengo otros temas de agenda, pero quiero felicitaros, aunque no esté en él, os felicito ahora por esa iniciativa, ¿no? Una edición facsímil del libro que me parece fue en el año 2009, ¿no? se preparó, enlazando efectivamente la figura de Beethoven y la figura de Canales, aprovechando el poema que Canales, con el título de Gran Fuga, construyó, precioso poema, y apoyándose en la obra musical de Beethoven. Esta edición nueva, facsímil, la habéis enriquecido con una aportación como prefacio me parece, de Carlos Álvarez, a quien has mencionado. Y las palabras tuyas, José Manuel, permiten perfectamente entender el sentido del texto que ha preparado, muy bonito, por cierto, precioso, de Carlos Álvarez, que no solamente canta muy bien, sino también escribe muy bien y expresa muy bien sus sentimientos. De modo que esa obra del año 9, hoy en el año 20, renovada, ampliada, de alguna manera, es una contribución magnífica que hacéis, la Academia. Yo quiero, en este acto, querido presidente, queridos académicos, aprovechar, si me permitís, para dejar constancia de la gratitud de Málaga a la Academia, por tantas cuestiones. Porque Canales fue presidente de la Academia, como hemos recordado antes, y hay motivo para hablar de esa gratitud a quien tuvo ese gran presidente, brillantísimo presidente, como tú eres también un gran presidente y brillante presidente. Pero habéis hecho muchas cosas y seguís haciendo. No solamente este libro al cual he aludido. Hablando de libro, me viene a la memoria el del Ayuntamiento, con motivo del centenario. Qué obra más espléndida, hecha por vosotros, ¿no? Estamos en deuda con vosotros, siempre estamos en deuda. Querida directora general, hay que empezar a pagar la deuda, de la ciudad a la Academia, ¿no? Porque es la inversión mejor que podemos hacer. La Academia es, si me permitís, una institución, iba a decir un instrumento, una institución que es algo más serio que la palabra instrumento, muy potente, muy brillante, con gente preparada, con gente con mente abierta, capaces de juntos, o por separado, y siempre juntos, sea más lejos, pues hacer cosas formidables por la cultura en Málaga. Y Málaga esa apuesta por la cultura la tiene muy clara, como una gran estrategia de ciudad, y vosotros podéis contribuir, y lo estáis haciendo, a que esa estrategia de la ciudad sea potente, fuerte y brillante, y nos ayude a muchas cosas, a recuperar, porque se recuperará el dinamismo de Málaga, por supuesto, ¿no? Dinamismo que, por cierto, puede ser compatible con el silencio aquí, ¿eh? Hablabas del ruido al comienzo, me venía a la memoria, digo, no quiero mezclar proyectos de ciudad, pero cuando tengamos el eje litoral hecho, el tráfico estará por debajo, ¿eh? Y aquí podremos, o podrán, recordar a Canales dentro de X años, 10 años, cuando sean los 20 años, en silencio, con una conectividad perfecta de la ciudad, el Soho con el puerto, del parque con el puerto, del parque con la playa de Malagueta, etc. Pero no nos desviemos, por esto decía, estamos hoy, el momento actual, un momento difícil, un momento complejo, evidentemente con muchos retos, como toda España, como toda Europa, pero tenemos que dar ejemplo de superación. Y yo creo que este acto de normalidad, aunque sea con mascarilla, es un ejemplo de ese propósito y voluntad de superación, queridos amigos, donde la cultura y la poesía en concreto deben estar presentes, y formando parte de ese propósito de recuperación. Y nada más, queridos amigos, de ser breve, para que además tenga lugar el acto que será de aquí a poco, me parece que sea en Pompidou. 11:30. 11:30, bueno, vamos bien de tiempo, pero en fin, hay todavía que charlar algo más. Y por tanto, termino saludando a Pía, que acaba de llegar. Siempre recordaremos a tu abuelo, ¿eh? Y me parece muy oportuno lo que has hablado de la biblioteca, termino ya con esta idea de Canales, porque fue efectivamente una gran pasión de su vida. Yo no sé si conocéis, que yo, alguna conversación con él, cuando sabía de su propósito, su voluntad, de que fuera como una especie de donación que él hacía ya en vida, pero en fin, cuando falleciera, pues hacia la universidad, traté de hacerle cambiar de criterio, pero no lo conseguí, para que fuera el ayuntamiento. Yo le ofrecí, le garantizaba la estabilidad, la seguridad, etcétera, pero él decía
y quizá llevaba razón, que la universidad como una institución académica podía ofrecer una estabilidad, quizá no la rapidez que él esperaba, permíteme que hable en esos términos, pero bueno, si bien termina, aunque sea en X años, ya van 10 años pasados, pues la cosa vale la pena. Si queda bien, efectivamente, porque es importante que ese gran fruto de su pasión intelectual, de su dedicación a la cultura, de su interés por los libros, que es una definición, un termómetro clarísimo del interés por la cultura de alguien, de una persona, ¿no?, sea conocido por la gente. Es una manera de conocer más a fondo, aparte de su obra poética, conocer los libros que él amaba, los que él quería, a los que dedicó su esfuerzo, su sacrificio personal y económico para hacerlo posible. Es una biblioteca que habrá que visitar con un gran respeto, con un recuerdo, pues eso, muy presente, muy permanente, a una vida entregada a su pasión poética, como bien has dicho, y a su pasión por los libros, por la cultura en general. Querido presidente, siempre encontrarás en este ayuntamiento un aliado, queridos académicos, lo mismo digo, ampliado a todos. Y vamos a poner esta corona de laurel que creo que demuestra muy bien los sentimientos conjuntos de la academia y del ayuntamiento, de la ciudad de Málaga, yo diría, a un malagueño brillante, ilustre, a Alfonso Canales. Gracias. Con su permiso, y como tenemos distancia suficiente, si no hay oposición de nadie, me quitaré la mascarilla, que luego en el momento en que haya sentado a alguien aquí, me la volveré a poner. Es que así hablo mejor y ustedes además me oyen mejor. Bueno, pues ha tenido lugar, como han visto todos ustedes que han estado aquí, que están aquí ahora, a todos vuelvo a dar las gracias y la bienvenida, y especialmente también a alguien que antes no hemos podido ver por necesidades, por cuestiones de trabajo, que es Montserrat Naharro, con H, no con V, directora de RTVA, a la que agradecemos su presencia y la aportación de los medios importantísimos para nosotros. Como ya hemos visto antes, se ha hecho un acto de homenaje a Alfonso Canales, nuestro inolvidable presidente y extraordinario poeta y amigo. Un acto de homenaje delante de su busto y muy cerca de su casa. La segunda parte del homenaje la hemos querido hacer de una manera singular. No se ha tratado solo de publicar un libro con alguna de sus obras, sino la de publicar una obra, pero de una manera diferente. Esta obra, que es un trabajo extraordinario de impresión, de ordenación, de maquetación, está realizado por don Sebastián García Garrido, aquí presente, académico numerario, y al que agradecemos profundamente la tarea que ha echado sobre sus espaldas, pero también al que felicitamos al mismo tiempo. Damos aquí la bienvenida a doña Olga Gómez, que es muy importante que nos acompañe, porque como nos lleva a la página web, sabrá reflejar el acto de la mejor forma posible. Pues bien, les decía que en diciembre de este año hacen 250 años que nació Beethoven. Casi 125 años después, Alfonso Canales comenzó a escribir uno de sus poemas mayores. Para mí, el mayor de sus poemas, y no sabía cómo titularlo.
como él era un gran aficionado a la música y muy especialmente al estudio de las estructuras musicales, quiso llamarlo Grosse Fuge, gran fuga, traduciéndolo al español. Beethoven ya llevaba 20 y tantos años sordo, había escrito el final de su obra, los opus 130 y siguientes, había escrito, unos cuartetos de una extrema dificultad. El final de uno de ellos, el 130, la opus 130, quiso terminarlo, concluirlo con determinada pieza, con un movimiento que el propio impresor y el propio editor, quiero decir, de la obra le dijo: esta obra es tan diferente que no se corresponde, no continúa con aquello que lo quieres acompañar. Creo que eso iría mejor solo. Y efectivamente, así hizo, constituyendo el opus 133 y titulado Grosse Fuge. Alfonso tomó prestado ese título para hacer, como digo, para titular su poema Gran Fuga. Andando el tiempo, yo había leído profundamente, y permitan la cita personal, pero es imprescindible, había leído profundamente la obra de Canales, porque tuve la suerte de vivir el mismo mundo que él vivía, de pasear por las mismas calles, de ir a la misma playa, de sentir el mismo mar azul mediterráneo que él sentía. Y hasta tal punto me impregnó su obra que me ocurrió como a Montaigne, a su manera, le había pasado con determinados clásicos latinos. El filósofo francés había puesto en las vigas de su torre, del estudio de su torre, las citas que más le impresionaban o le gustaban de sus clásicos preferidos. Pues para mí muchos de los versos contenidos en este Gran Fuga y en otros poemas han sido pues como mis vigas del pensamiento, donde he ido inscrito muchos de esos versos. ¿Cómo rendir un homenaje al que siempre consideré mi maestro? Pues acabé haciendo lo que se llama en el argot un libro de artista. El libro de artista es una composición en la que el libro es soporte de la obra de arte y hasta obra de arte en sí. Y así editamos una gran fuga con una edición de 26 ejemplares. Esa obra encuadernada con algodón egipcio, con papel indio, impresa sobre papel alemán, con una imprenta a mano y con la clásica letra de la malagueña, digo malagueña y digo bien, generación del 27 en cuanto a la impresión, la Bodoni, pues de esa obra la Academia tiene un ejemplar. Y ahora, cuando se cumple el 10º aniversario de la muerte de Alfonso Canales, hemos querido rendirle homenaje, un homenaje especial, aparte del recuerdo que esta mañana le hemos ofrecido. Y así hemos creado este libro al cuidado, repito, de Sebastián García Garrido, en la que precede, antes diré que tiene un prefacio precioso, por cierto, de Carlos Álvarez, que, como he dicho, para quienes han tenido ocasión de estar allí en el acto de esta mañana, y ahora repito brevemente, esa casa tiene un don para el arte, porque en ella vivió Alfonso Canales muchos años y ahora vive
ya hace años, pero además se encuentra muy a gusto de estar allí y por todas las circunstancias que han precedido el barítono Carlos Álvarez. Y por eso Carlos, que es medalla de honor, académico de honor de nuestra corporación, le indiqué la idea que teníamos de hacer el libro y que si él quería escribir un prefacio para el mismo, cosa que hizo y que es realmente bello. Bueno, pues decía que primero precede la obra de Beethoven, la reproducción de la partitura del Grosse Fuge completa. Seguidamente hay unas palabras en las que cuento cómo se gestó el libro de artista y por qué. Y seguidamente ya se hace, bueno, este es el momento en que yo le enseñé, le mostraba a Alfonso Canales el primer ejemplar del libro. La foto está tratada de la manera en que lo está, que me decía Sebastián que tenía muy mala calidad y que por tanto con esta forma de tratamiento, pues bueno, lo que primaba era la información sobre la calidad de la fotografía. Y seguidamente está el facsímil de la obra del libro de artista, un poquito más reducido en su tamaño, un poco. Esta obra tiene el tamaño, no todos los que estamos aquí tenemos edad suficiente para saber de qué hablo, esta obra tiene el tamaño de un long play. Entonces, en el poema hay 8 grabados al aguatinta. Las fotografías están hechas con mucho primor y mucha calidad por Nani Hernández y ustedes verán cómo se ve perfectamente el intaglio, la plancha de haber impreso el grabado. Entonces, contienen, así como el cuarteto, son 4 instrumentos, aquí hay un color para cada uno de los instrumentos y se van apareciendo en el discurso plástico los 4 colores y cada color ubicado en un determinado lugar. Una vez que ya han pasado todos los colores, pues empiezan a mezclarse, cambiando el color de ubicación, pero jugando 2 a 2. No es un trabalengua, pero se le parece. Esto son otros 2 cambiando de sitio y luego hay un momento en que todos los colores, o sea, todos los instrumentos están mezclados y están sonando al unísono. El final de la música, cuando ya concluye, que queda una partitura, pues esta es la partitura de toda la obra, de todas las obras que han visto. Exactamente aquí, en esta retícula, están contenidas todas las formas a las que se ha hecho mención. Tiene un colofón en el que aparece firmado por Alfonso Canales y por mí mismo, y este es el 9 de 19, porque de los 26 que he dicho, 19 fueron los que se crearon para, digamos, disposición libre o venta. Los otros son, pues siempre hago para mis hijos, para la Biblioteca Nacional, para instituciones, en una palabra. Y luego tiene también como final un colofón del propio libro en cuestión, que es este. Este es el ejemplar 000. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho 300 ejemplares y este es el que se va para la Academia. Los 2 siguientes, el 1 y el 2, son para la Casa Real, como es costumbre en nosotros desde hace años, y el 3 lo ha sido para el señor alcalde y luego para la familia de Alfonso Canales. En fin, solamente ya decirles que
les agradezco mucho a todos, a Carlos Álvarez, a Sebastián García Garrido, a Nani Hernández, el esfuerzo realizado para poder hacer este libro, que vamos a intentar que lleguen allí donde deba estar y donde sea apreciado en profundidad el esfuerzo que esto contiene. Aquí hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión y mucho y rendido homenaje al que fue el gran poeta malagueño y nacional, Alfonso Canales Pérez Brián. Muchas gracias a la familia por haber asistido a este acto y ahora, continuando con esta... quiero decir antes, no les puedo dar a todos ustedes ahora un libro, a cada uno, porque en la imprenta, por mor de la pandemia, como esto se encuaderna en Granada, no sé por qué, pero así es, aunque está impreso en Málaga, se encuaderna en Granada. Y como Granada saben ustedes que está confinada, pues resulta que no nos han podido, estos libros los han sacado casi de extranjero, para poder tener 3 o 4 aquí y disponer de ellos, nada más. No tenemos más. Después todos, absolutamente todos, tendrán su ejemplar porque así lo merece, como es natural. Y luego, seguidamente, la segunda parte de este acto es pues lo que siempre, cuando todo escritor es homenajeado, leer sus textos. La organización de esta parte del acto ha corrido a cargo de don Francisco Ruiz Noguera, al que pido, por favor, que tome asiento para dirigir un poco cómo ha de ser la lectura. Y también quiero aprovechar para decirles una cosa. Por mor de la pandemia, hay una académica que todavía no ha tomado posesión formal de su plaza en la academia, porque no hemos podido celebrar una reunión, digamos, con un número mayor de personas, porque ¿qué es lo que quisiéramos cuando un académico nuevo entra? Tendremos que hacerlo de otra manera, ya veremos si con televisión, ya veremos cómo, pero hay que hacerlo ya. Esta persona es Aurora Luque, que claro, como ella ya como miembro de la academia no podía faltar, y entonces pues bienvenida, este es tu primer acto académico y bueno, y bien hallado por nuestra parte. Tiene la palabra don Francisco Ruiz Noguera. Muy bien, buenos días. Bien, pues como segunda parte de este acto, como acaba de decir el presidente, una lectura de poemas de Alfonso Canales. En principio habíamos pensado que tenía que participar, lógicamente, todos los miembros de la sección de poesía y literatura de nuestra academia. Tenía que haber iniciado la lectura, en ese caso, María Victoria Atencia, pero por razones de la situación que pasamos, pues no puede salir, y entonces vamos aparte de los miembros de la sección de literatura y de poesía, que somos 4, María Victoria, José Infante, Aurora Luque y yo mismo, pero aparte leerán algunos académicos más. De manera que empezamos la lectura con el presidente, José Manuel Cabra de Luna, que leerá Los años. Yo creo que los poemas no necesitan explicación, ni deben de ser explicados, porque, como decía Paul Celan, el poema es un objeto verbal y, por tanto, ha de valer por sí mismo, sin más otra explicación. Pero sí quiero decir que este poema que voy a leer está dedicado por Alfonso Canales a Vicente Aleixandre cuando ya era muy mayor, y celebrando esa gran mayoría de edad. Murieron casi con la misma edad. Los años. Hermoso es morir joven y dejar el recuerdo de la piel no tocada por agravios del tiempo. Pero lo es más haber vivido mucho y haber hecho que el cuerpo se fatigue de amor y de labor.
es muy hermoso incorporarse al coro con voz nueva, destemplar el unísono con un grito de júbilo para sellar los labios después. Pero es más bello que los años trabajen la palabra y el canto fundidos, de manera que una nueva armonía se logre en el conjunto, desconocida antes. Feliz aquel que puede las causas de las cosas adivinar temprano, mas el que se retarda adrede, no queriendo que nada se le esconda, llega más lejos. Día tras día desenvuelve un camino que otros ya encontrarán pisado y transitable. Hermoso es aprender, rozar lo no sabido, descerrajar las puertas, rasgar túnicas, velos, impedir que se queden los damascos colgados de doradas galerías llenas de polvo. Pero el mayor premio para el hombre que vive y dice y ama es lograr el lenguaje con el que los balcones definitivamente abiertos comunican su saber soleado a las estancias, sacar del negro engaño a la tiniebla y a la misma penumbra de sus grises cenizas. En la piel de las cosas acomodar la luz como quien cree ese divino y con la fuerza de la garganta hace que se levante un mundo resistente a los años. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Soneto es soneto a un sauce. Oh suspensa cascada de verdura a punto de ser lago, de ser río, puente para los soles del estío. No hay nube, no hay estrella, no hay altura, donde tu aspiración no esté madura, ni más oculto centro y más umbrío, ni surtidor que imite tu desvío y sepa regresar con tu dulzura. Dime qué celestiales panoramas encierran el imán de tu desvelo, y luego, ¿por qué dudas y te inflamas? ¿Por qué se te hace el vuelo desconsuelo? Y combando tus ramas te derramas con música de aves en el suelo. Muchas gracias a Paco Ruiz Noguera, José Manuel Cabra, que me hayan escogido para leer un poema en este acto de homenaje a Alfonso Canales. Alfonso Canales me distinguió con su amistad, vivíamos cerca y tengo muchas anécdotas, pero en relación con lo que se ha dicho hoy, de vez en cuando me llamaba y me decía, bájate, que te voy a enseñar un libro estupendo que me ha llegado. Y yo cruzaba la calle y ahí acudía a ver esa maravilla. Cuando se murió Alfonso Canales no me cogió aquí, estaba representando a la universidad en un acto en Jaén y sentí mucho no acompañarle. Luego me resarcí porque se casó mi hijo Luis y me dijeron que preparase algo. Yo no tengo muchas palabras, en una boda civil no me pareció propio el cantar de los cantares y entonces leí un poema precioso de Alfonso Canales que es como un canto a la vida. Y ahora este que voy a leer. Muchas gracias. Oh, aquellos días claros de mi niñez, aquellos días entre jardines, entre libros y sueños, a qué poco han quedado reducidos. Las piedras brillantes al sol alto del dulce mediodía, qué amarilla se ha puesto de aquel sol la memoria. Las pequeñas calizas, los cuarzos y pizarras polvorientas, suaves, bajo los almencinos, aún tienen un rescoldo de recuerdo en mis manos. El jazmín del estío, ¿qué fue de aquella nieve que daba olor de fiesta a la tranquila noche? Aún lo siento en el pecho cuando cierro los ojos. Y el rumor de las olas, lenta, lejanamente, en mi interior florece cuando llueve el silencio. Calor, olor, rumores, ¿a qué poco han quedado reducidos los días lejanos y felices? Yo brevemente comentar que a Alfonso Canales le conocí cuando llegué a Málaga, estaba haciendo mi tesis doctoral y me encomendó mi director para que hablara con él, para que me dejara un libro que no solo tenía él en su biblioteca, era pues de una legislación romana, la Rodaltina. Y desde ahí siempre hemos tenido un contacto muy fluido.
Siento mucho todo y me alegro de este acto. El poema es Vita Facta Momentis. Hoy es el primer día del tiempo que me queda y quiero celebrarlo bebiéndome contigo un trago de esperanza. Lo de atrás ya está hecho. Invítame al futuro, por corto que resulte. Pon con aire solemne, como quien inaugura la primera caricia de esta pequeña torre de instantes que a tu lado aún más breves serán. Demórate en la dulce ceremonia del beso, no pensando en aquellos que a este se adelantaron, sino en lo que nos falta. Incluso olvida el roce que los labios tuvieran hace un punto. Es ahora, en este ahora inaprensible, cuando sentimos que amanece. A los clementes dioses, dejadme disfrutar lentamente del tiempo, cosechar los minutos variando las horas, retrasar las semanas como quien no desea que un delirante sueño termine en un fracaso de olvido, permitirme demorar los instantes, hacer eternidades de las briznas de vida, presentarle a la noche cara, saber que nunca, una vez que esto acabe, habrá moneda válida para pegar un soplo de viento fugitivo. Dejad que no me canse de caminar, de irme con mansedumbre, igual que desemboca un río, derrochando un tesoro de frondas y de nubes. Permitid que la paz definitiva invada con sosiego el recinto de esta dulce zozobra. Olas, ¿cuántos años hará que no me siento ver el mar? No quise que supiera que mi piel no resiste ya su embate, ni el del sol, que su arena no se presta a los juegos cansados del que espera su vez ante la noche. Todo el gozo reside en la mañana. Mi mar atesorado es aquel que caló en el sumidero y dejó en la memoria el leve pozo de sal con que sazona la desvaída imagen de un niño que corría, esperando aún desde el proyecto a la desilusión. A mis espaldas está. No tengo huecos que den a él. Me cierro en la nostalgia y quiero pensar que ha envejecido su azul y su rumor, que ya no es lo que era, como yo no lo soy. Los días que tú cuentas tiene el mundo. Pues cuando tú no estabas, ¿qué de real había? ¿Cómo pudo existir lo que tus ojos no eran capaces de crear, tus dedos de acostumbrar a la vital dulzura de su tacto? No hubo nada antes de ti, ni creo que haya nada después de que tu vida acabe. Ni siquiera los años que el tiempo me atribuye antes de tu venida fueron sino fantasmas de un mal sueño. Más joven soy que tú, pues no cuenta para mí cuanto pude vivir sin conocerte. También yo soy tu obra, lo que piensas de día, lo que de noche ocupa tu deseo. Eso me alza, viva criatura del amor, como una fuerza tuya que por milagro se conforma y alienta. Nada puede sucederme si dejas de tejer esta tela donde se van trabando tus hilos con los míos. Antes de ti, después de ti, el diluvio de la nada disuelve esta mano que escribe estas palabras. Y cerrará el acto doña Aurora Luque, que leerá un soneto dedicado a... elegía en un soneto. Gracias. Es un honor participar en este homenaje a Alfonso Canales y fue para mí un privilegio visitarlo en su casa, en su biblioteca, y quiero recordar la generosidad que tuvo, porque a mí, que iba como una profesora recién llegada a Málaga, ya sabía de mi afición a la poesía, tuvo la generosidad de ceder para que se publicara en la imprenta Azul, pero destinado a los lectores adolescentes de mi instituto, cedió la traducción del poema de Juan de Vilches, el De Rupe Duorum Amantium, sobre la
leyenda de los enamorados de Antequera, ¿no? De la peña de Antequera. Y eso es algo inolvidable. Me sentí privilegiada por ese gesto y por esa generosidad. Voy a leer Elegía en un soneto. Es un poema dedicado a Celia Viñas, y también quiero decir que me emociona porque Celia Viñas fue una profesora y poeta de Almería que murió en su primera madurez y que fue profesora de mi madre. ¿Para qué te han mezclado con el frío? ¿A quién le vino gana de tu muerte? ¿Quién te murió la tierra y quiso verte la frente blanca, el corazón vacío? ¿Quién puso terraplenes a tu río para que se vertiera de tal suerte? ¿Quién me hurtó proporción de conocerte o me la dio en paraje tan sombrío? Poblado por idéntica carcoma, aquí, Celia, me tienes ya volcado sobre el tajo en que todo se desploma, mas sin creer que el tiempo te ha llevado. Mira mi mano, Celia, aún vive, toma y hazla saber, hundida en tu costado. Formalmente concluimos el homenaje que la Academia ha rendido en el 10º aniversario de su muerte a Alfonso Canales y recuerda el feliz nacimiento de Ludwig van Beethoven 250 años. Pero sí es cierto que el acto formal del homenaje concluye aquí, no es menos cierto que les recomiendo y les encarezco que lean la obra de Alfonso Canales, que profundicen en ella y que disfruten y al mismo tiempo se conduelan con su potente dulzura y al mismo tiempo con su también cierta desesperanza en los últimos poemas especialmente, los últimos poemas de su vida, pero siempre con una obra de calidad y siempre con una obra que durará, como él decía, más que las piedras, más que el metal, durarán las palabras. Y quiero ya concluir con algo que va más allá del homenaje. Es verdaderamente extraordinario, importante y debemos de estar muy satisfechos y muy orgullosos de que una Academia de Bellas Artes celebre ahora, en este tiempo, este acto, actos como este. No saldremos si no es de la mano de la cultura. La cultura nos tiene que servir de acicate, de apoyo, de dadora de confianza, porque seremos más, solamente seremos más si somos capaces de hacerlo de la mano del conocimiento, de la mano de la sabiduría, que no es más que el conocimiento aplicado a la vida. Así que ayudémonos los unos a los otros en lo que podamos y especialmente para nosotros como académicos de una Academia de Bellas Artes, siguiendo celebrando actos y gestos como este, porque son los que nos van de verdad a ayudar a salir adelante como todos merecemos. Reitero las gracias por haber asistido a este acto. Reitero mi felicitación a la familia de Alfonso Canales y nada más, señores, la sesión ha concluido y se levanta. Muchas gracias.